¿Te paraliza la inseguridad? Esto es lo que debes hacer. ¿Alguna vez has sentido cómo la inseguridad te paraliza justo en el momento en que más necesitas actuar? Es como si algo dentro de ti decidiera detenerte justo cuando tienes que dar el primer paso, como si una fuerza invisible se interpusiera entre tú y lo que quieres lograr. Me pasó una vez, frente a una oportunidad importante. Estaba ahí, listo para decir lo que tenía que decir, para hacer lo que tenía que hacer, y de repente sentí esa parálisis, esa duda tan familiar que llega de la nada, sin previo aviso. Empecé a cuestionarme, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? La mente, como siempre, llena de susurros y preguntas que, en lugar de impulsarte, te frenan. Al principio pensé que era solo un mal momento, que tal vez no había dormido bien, o estaba nervioso, pero luego me di cuenta de algo mucho más profundo. La inseguridad no era solo una emoción pasajera, era una especie de barrera que había construido a lo largo del tiempo. Cada vez que decidía posponer algo por miedo, cada vez que callaba por temor a ser juzgado. Pero aquí viene lo interesante. Mientras más me detenía, más aumentaba la parálisis. Esa parálisis se alimentaba de cada momento en que decidía no actuar, de cada vez que dejaba pasar una oportunidad, de cada mejor después que usaba como excusa. No era solo una simple reacción, era el resultado de años de inseguridad acumulada, capa tras capa, hasta volverse una muralla. Y entonces, cuando ya estaba a punto de aceptar que así era yo, inseguro, pasivo, siempre en segundo plano, algo sucedió. Algo tan simple como inesperado. Un amigo, con una sonrisa casi burlona, me preguntó, ¿hasta cuándo piensas quedarte en el mismo lugar? Esa pregunta, aunque sencilla, me golpeó de una forma que no esperaba. Era como si me obligara a mirarme al espejo y preguntarme a mí mismo si estaba dispuesto a dejar que la inseguridad me definiera. Fue ahí cuando comprendí que la inseguridad solo tenía el poder que yo le daba y que quizás, solo quizás, había una forma de enfrentarla, de aprender a actuar a pesar del miedo, a dar ese paso aunque la duda estuviera presente. En este video te voy a contar qué descubrí, cómo logré atravesar esa barrera y los pasos que me ayudaron a dejar de lado la parálisis de la inseguridad, porque, aunque no lo creas, hay una forma de romper esa muralla y hoy quiero que la descubras conmigo. La inseguridad tiene una forma de colarse en momentos inesperados, pero en realidad es algo que ha estado ahí desde hace tiempo. Escondida, construyéndose poco a poco. Puede comenzar en situaciones tan pequeñas que ni siquiera las notamos, pero llega un día, un momento crucial, y ahí está, la inseguridad se convierte en una barrera que parece insuperable. Recuerdo claramente una vez en la que me encontraba en una reunión importante. Todo iba bien hasta que, en el instante en que tuve la oportunidad de hablar, de hacer notar mi punto de vista, algo dentro de mí decidió quedarse callado. Sentí una mezcla de miedo y duda tan fuerte que me congeló. Quería hablar, lo intenté incluso, pero cada vez que iba a decir algo, esa voz interna me detenía. ¿Y si te equivocas? ¿Y si lo que dices no es tan inteligente? ¿Y si te juzgan? Y ahí, en medio de la reunión, rodeado de personas que parecían seguras de sí mismas, yo estaba atrapado en una especie de cárcel invisible. Al principio, intenté justificarme, no estoy listo, mejor después, pero ese después nunca llegó. Empecé a notar cómo en cada situación similar mi reacción era la misma. Prefería quedarme en silencio, pasar desapercibido, mientras esa voz seguía dominando mis decisiones. Y mientras más me negaba a actuar, más fuerte parecía hacerse esa parálisis. La inseguridad no era algo que simplemente surgía y desaparecía. Era una cadena de momentos no enfrentados, de dudas acumuladas que había dejado crecer. Lo curioso es que cuanto más evitaba actuar, más atrapado me sentía. Era como si estuviera construyendo mi propia prisión, ladrillo a ladrillo, cada vez que decidía guardar silencio. Y el efecto era evidente. Comencé a evitar situaciones, a decir no a oportunidades, todo para no enfrentar ese miedo a fallar, a no ser suficiente. Y entonces me di cuenta de algo. Esta inseguridad no era una simple emoción, se había convertido en un hábito, un patrón que se repetía. La inseguridad había pasado de ser una sensación incómoda a un estilo de vida que me estaba frenando y, peor aún, no tenía control sobre ella. Era ella quien tenía el control sobre mí. Pero ahí entendí una cosa. Si esta inseguridad se había formado de tantas pequeñas decisiones, entonces también podría desmontarse poco a poco con otras pequeñas decisiones. La inseguridad no aparece de la nada. Es como un árbol con raíces profundas que se hunden en experiencias pasadas, en comentarios que recibimos sin saber el impacto que tendrían. Lo curioso es que nunca somos conscientes
conscientes de cuándo esas raíces empiezan a crecer, hasta que un día nos damos cuenta de que están ahí, sujetándonos, impidiendo que avancemos. Recuerdo un momento clave, cuando estaba en secundaria. Era el típico día de exposición en clase, y me había preparado muchísimo, pero cuando llegó mi turno, algo extraño ocurrió. Mis manos comenzaron a sudar, mi voz se quebró, y de pronto, en lugar de hablar con seguridad, comencé a tropezar con mis palabras. Miré alrededor y vi algunas miradas de sorpresa, quizás hasta de burla, o al menos eso creí ver. Ese momento, aunque parecía solo un mal rato, se quedó grabado en mi mente. Fue como si una pequeña semilla de duda se plantara ese día, y cada vez que algo similar ocurría, esa duda crecía un poco más. Pero no fue solo esa vez. Poco a poco, empecé a notar cómo acumulaba cada pequeña experiencia negativa, cada comentario que me hacía sentir menos. Era algo casi imperceptible, pero estaba allí, en el fondo, sumándose. No eres suficientemente bueno aquí, seguro que puedes hacerlo allá, y así esa semilla se convirtió en una raíz. Con el tiempo, estas raíces formaron una base sólida de inseguridad, y aunque no lo sabía, cada vez que intentaba algo nuevo, esas experiencias se asomaban para recordarme lo que había pasado antes, y así, en lugar de enfrentar mis miedos, prefería evitar situaciones donde pudiera fallar, como si eso me protegiera. Pero un día, mientras reflexionaba sobre esta parálisis, comprendí algo clave. La inseguridad no era el problema en sí mismo, sino un síntoma de algo más profundo. Esa inseguridad venía de todas esas raíces que había dejado crecer sin darme cuenta, de las creencias limitantes que había aceptado sin cuestionar. Era una acumulación de "no puedes" y "qué vergüenza" que había dejado crecer dentro de mí. Así que, si estas raíces de inseguridad se habían formado a través de esos momentos del pasado, quizás también podía arrancarlas, una por una, si empezaba a reconocerlas, si empezaba a cambiar la forma en que veía esas experiencias, porque aunque estas raíces eran profundas, cada una de ellas también tenía su historia, una historia que podía reinterpretar, una historia que podía cambiar, y fue en ese instante que descubrí algo poderoso. La inseguridad no tiene que definirnos. Al entender su causa raíz, al reconocer de dónde viene, tenemos la oportunidad de desarmarla. La inseguridad es como una pared alta que parece imposible de escalar, pero ¿y si te dijera que no necesitas escalarla de un solo salto? A veces, lo único que hace falta es dar el primer paso, uno pequeño, pero firme. Así fue como comencé a encontrar una salida. Recuerdo el día en que decidí enfrentarme a mi inseguridad de manera diferente. Había leído sobre una técnica simple, enfrentar los miedos en pequeñas dosis, en lugar de evitarlos. La teoría sonaba bien, pero, sinceramente, dudaba que funcionara. Sin embargo, estaba cansado de dejar que el miedo decidiera por mí. Así que, un día cualquiera, decidí probar. Empecé con algo que normalmente evitaba, hacer preguntas en una reunión. No era gran cosa, pero para mí era un reto enorme. Respiré hondo, pensé en mi pregunta y, aunque sentía que el corazón me latía en la garganta, la hice. Para mi sorpresa, no pasó nada malo. Nadie se rió, nadie me juzgó y, al contrario, recibí una respuesta que me hizo sentir valorado. Esa pequeña acción fue el primer ladrillo que quité de esa gran pared. Ese día entendí que, para desarmar la inseguridad, necesitaba enfrentarme a ella de manera progresiva, poco a poco, en cosas cotidianas. Así que hice de esto un hábito. Cada vez que sentía el impulso de quedarme callado, de dar un paso atrás, hacía lo contrario, aunque fuera incómodo. Y sí, a veces me equivocaba, a veces no salía como esperaba, pero cada experiencia se convirtió en una prueba de que la inseguridad solo tenía el poder que yo le daba. Para avanzar, también decidí que tenía que cambiar la conversación conmigo mismo. Así que, cada mañana, empecé a recordarme que era capaz, que mis ideas y mis decisiones eran válidas, aunque no fueran perfectas. Y esta práctica fue un punto de inflexión, porque en lugar de ver la inseguridad como un muro, comencé a verla como una oportunidad para aprender, para mejorar cada día. Pero la clave aquí no es solo enfrentar el miedo, es también recompensarte por cada pequeño paso. Después de cada logro, por pequeño que fuera, me tomaba un momento para reconocer lo que había hecho. Esta práctica no solo aumentó mi confianza, sino que me dio la energía para enfrentar el siguiente reto. Así que, si la inseguridad también te paraliza, empieza con algo pequeño. Haz esa llamada, habla en esa reunión, da ese primer paso. Recuerda que no necesitas conquistar toda la pared de una vez, basta con quitar un ladrillo a la vez, porque cada pequeña victoria cuenta.
Y cuando te das cuenta, esas pequeñas acciones se convierten en un gran cambio. No hay una fórmula mágica para vencer la inseguridad, pero hay un camino, uno que puedes construir con cada pequeño acto de valentía. La inseguridad puede sentirse como una sombra que nunca se va, un eco constante que te recuerda tus miedos y dudas. Pero aquí viene lo sorprendente. No tienes que vivir con esa sombra para siempre. Puedes aprender a caminar a su lado sin que te controle. Al final, enfrentarte a la inseguridad no es una cuestión de eliminar el miedo, sino de avanzar a pesar de él. Así como yo di esos primeros pasos, tú también puedes empezar ahora, aunque sea con algo pequeño. Puede que te tiemblen las manos, que sientas esa voz en tu cabeza cuestionándote, pero sigue adelante, porque cada vez que das un paso hacia adelante, cada vez que decides actuar a pesar del miedo, le quitas un poco de poder a esa sombra. Recuerda esto, tus inseguridades no son más grandes que tus sueños. Esa voz que a veces te frena es solo una parte de ti, no eres tú. Tienes ideas valiosas, habilidades únicas, un potencial que merece ser compartido. Y aunque hoy sientas que hay barreras imposibles, quiero que sepas que son solo momentáneas, porque cuando decides enfrentar el miedo, cuando decides quitar un ladrillo más de esa pared, te acercas cada vez más a la vida que deseas. Así que hoy, hazte una promesa. La próxima vez que sientas esa parálisis, esa duda que te quiere detener, recuerda que tienes el poder de avanzar, tienes la capacidad de construir una versión de ti más segura, más libre. No va a ser perfecto, no siempre será fácil, pero cada paso que des hacia adelante será una victoria. Y cuando llegues al otro lado, cuando veas lo lejos que has llegado, te darás cuenta de que toda esa inseguridad que una vez te paralizó era solo una etapa, porque tú puedes decidir cambiar tu historia, a partir de hoy, a partir de ahora. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video o en el primer comentario fijado para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.